Para comenzar con la unidad 11, vamos a ir a la página 64, 64 in the Student's Book. Como título, la unidad 11 dice It changed my life. Me cambió la vida. ¿Qué vamos a aprender en esta unidad? Past simple, regular verbs. Vamos a empezar a ver cómo cambian los verbos en el pasado. En este primer texto vamos a ver una conversación que dice, Did you study English last night? No, I didn't. Cómo preguntar y cómo responder. Y acá está el uso del did. El did es el pasado del do. En el presente simple nosotros decíamos, Do you like pizza? Por ejemplo, Yes, I do. ¿Te gusta la pizza? Sí, me gusta. Pero en el pasado, este do cambia a did. O sea que siempre que veamos la palabra did en una pregunta o en una negación, voy a estar hablando del pasado. Ok, para empezar, grammar. Past simple regular verbs. ¿Cuáles son los regular verbs? Los regular verbs son los verbos a los que les tenemos que agregar ed al final para que cambien al pasado. ¿Dónde van a tener una lista más específica de estos verbos? Al final del libro, en la página 132, si no me equivoco. Ahí les voy a mostrar. Esta es la página 132 en donde tiene Common Regular Verbs. ¿Cuáles son estos regular verbs? Answer, o sea, tienen la lista de los verbos en presente, en infinitivo, sin ninguna modificación. Y al lado, el pasado de este mismo verbo. Answer, answered. Arrive, arrived. Ask, asked. Ya vamos a ver la pronunciación, cómo cambia del presente al pasado, con esta ed al final, porque también hay una regla. Acá hay una lista bastante cortita, ¿sí? Que la pueden ir observando y utilizando. Y también vamos a tener verbos irregulares. ¿Qué quiere decir estos verbos irregulares? Quieren decir que no hay que agregarle ed para pasarlos al pasado, sino que directamente cambia toda la estructura del verbo, que se convierte, digamos, en otra palabra cuando pasa al pasado, ¿sí? Ya vamos a llegar a esa parte, pero era solo para mostrarles que en la página 132 tienen esta lista de verbos que cambian al pasado. Volvemos nuevamente. Aquí. Bueno, van a leer este texto, Following My Dream, siguiendo mis sueños. I always wanted to be an Erasmus student. Siempre quise ser un estudiante Erasmus. Un estudiante Erasmus, ya vamos a ver de qué se trata. Acá vamos a aprender qué es eso. And study computer science abroad. It was my dream, but it was very expensive. I talked to my parents about it, and my father answered, Why not? Go. My parents helped me with the money. First, I wanted to go to the UK, but it was very difficult. So I decided to go to Uppsala University in Sweden because the classes were in English. An Erasmus student tiene que ver con una persona que viaja a otro lugar que no es su ciudad a estudiar. Ahí les voy a mostrar el significado, la definición de lo que es un Erasmus student. The Erasmus Program, short for the European Community Action Scheme for the Mobility of University Students, es un programa, como dice acá, que corresponde a la Unión Europea. Is an initiative run by the European Union, es de la Unión Europea. It provides opportunities for students to study or gain work experience in a different European country while completing a degree. Entonces, le provee oportunidades a los estudiantes de estudiar o de tener un trabajo, de ganar la experiencia de un trabajo en un país distinto, europeo, siempre europeo, para poder completar una carrera, la carrera que uno quiera estudiar. Eso es ser un Erasmus student. Ok, una vez que leemos el texto de esta chica que nos está contando
cómo ella se convirtió en una Erasmus student y por qué viaja. Tratamos de entender el texto, obviamente que lo leemos varias veces. Si hay alguna duda, algún problema, fíjense el uso del was, del verbo to be en pasado, ¿sí? Y los verbos que terminan en ed, que obviamente todos estos verbos están utilizados en el pasado. Every year, thousands of Erasmus students go to study for a year at the foreign university. Read and listen to Clara Benac from Madrid. Choose A or B. Yes? Entonces la vamos a escuchar a ella hablando de su experiencia como una Erasmus student. Y tienen que acá, dice, choose A or B. Elige A o B, así que acá tienen opciones. 1, 2, 3, 3 oraciones con 2 opciones, A y B. Now match the sentences with pictures 1 to 6. En la actividad número B, unimos cada una de estas oraciones con las fotos 1 to 6. Okay. Sorry, I have a problem here. Just a second. Okay, there. Very good. Entonces, nuevamente, ¿no? I arrived in Stockholm at 3 o'clock. Bueno, ¿cuál foto corresponde a esta oración? Listen and check. Were you right? ¿Estuviste bien? Esa es la pregunta. Were you right? Nuevamente el verbo to be en el pasado para you were. Read the story again and complete the chart. What letters do you add to the verb to make the positive past form? What letters? ¿Qué palabras o qué letras se le agregan a la palabra para hacerla o transformarla en el pasado en una frase positiva, digamos? How do you make the negative? ¿Cómo hacemos el negativo? Entonces, presente y pasado. I book my ticket. ¿Y qué le agrego a este book? Fíjense acá. I booked my tickets. Booked my tickets. En el pasado, yo reservé mis tickets. I arrived in Stockholm. ¿Qué le agrego a la palabra arrived? Nuevamente. I arrived in Stockholm. I don't like the weather. Pero en el pasado, como digo, no me gustaba el clima. I didn't like the weather. Ok. Entonces, ¿cuáles son las letras que le agregamos a este verbo para poder pasarlo al pasado? Las letras ed. Esos son los verbos irregulares. Para poner en práctica esto, vamos a la página 112. Ok. Y en la página 112, yo les voy a pasar los audios para que ustedes puedan escuchar. Listen and repeat the examples, then read the rules. I arrived at the airport. I didn't arrive at the airport. Positivo, negativo y ahora pregunta. Did you watch TV yesterday? Yes, I did. No, I didn't. Todo en pasado, ¿sí? Entonces, I arrived at the airport. Yo llegué al aeropuerto. I didn't arrive at the airport. Yo no llegué al aeropuerto. Did you watch TV yesterday? ¿Miraste la tele ayer? Yes, I did. Sí, miré. No, I didn't. No, no lo hice. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es la explicación gramatical? Use the past simple to talk about the past. Usamos el pasado simple para hablar de pasado. The past simple is the same for all persons. Lo que bueno que tiene el pasado es que es el mismo para todas las personas, para todos los pronombres, ¿sí? Acuérdense que en el presente simple el verbo cambiaba para he, she and it, pero en este caso el verbo no cambia para ningún pronombre. Es el mismo siempre en el pasado, ¿sí? Entonces digo, I arrived, he arrived, they arrived. We use did, not do or does, to make questions and negative in the past simple. Entonces, igual que en el presente simple, que los auxiliares los usábamos solo
en las preguntas y en las negaciones, lo mismo ocurre en el pasado. El auxiliar did or didn't se utilizan solamente en las negaciones y en las preguntas. Entonces, por ejemplo, digo, I didn't arrive at the airport. ¿Ok? Y recuerden que cuando usamos el auxiliar didn't, el verbo ya no tiene que tener ed al final, porque solamente conjugamos los verbos en oraciones positivas. La regla sigue siendo igual. Se conjuga el verbo solo en oraciones positivas, no en preguntas, no en negaciones. Y la pregunta queda, ¿Did you watch TV? No se puede decir Did you watched y volvemos a ponerle la ed al verbo watch, porque ya está el auxiliar did, ¿ok? Bueno, ¿cómo cambian los verbos? Work, finish. ¿Cómo cambian en el pasado? Worked and finished. Le agregamos ed. ¿Qué pasa con live y change? Simplemente le agregamos la D, porque ya la E la tienen al final estos verbos. Entonces me queda lived and changed. Ok, solo le agregamos la D. ¿Qué pasa con cry and study que terminan con Y? Sacamos la Y y ponemos IED. Cried, studied. Ok. ¿Qué pasa con stop and travel? Nuevamente la regla de la vocal consonante. Stopped necesita otra P y traveled necesita otra L. Hacemos una doble consonante. ¿Ok? Ok. Bueno, habiendo explicado esto, nos vamos a la siguiente página y con esto vamos a terminar por hoy, en la cual vamos a hacer Write the sentences in the past simple. Escribimos las oraciones en el pasado simple, verbos regulares, ¿sí? Estos son a los que les agregamos ed. He watched a lot of TV. They worked in a bank. Ellos trabajaban en un banco. He finished work late. Él terminó su trabajo tarde. Todos estos verbos que están en estas oraciones de este lado, ok, todos los verbos que veamos en estas oraciones son los que tenemos que de a poquito ir cambiándolos al pasado. ¿Ok? Live, carry, walks, try, stops. Acá en este caso sería stops, play, talk. ¿Ok? Very good. Una vez que hacemos eso, vamos a la actividad de al lado. Complete the dialogue with the verb in brackets in the past simple. Bueno, tenemos que usar estos verbos que están acá, de este lado, ¿ok? Los verbos que están in brackets, entre paréntesis, para poder utilizarlos en oraciones positivas, negativas o en preguntas, ¿ok? Siempre pensando en el pasado. Entonces, fíjense. Did you play golf last weekend? Yes, I played on Saturday. El mismo verbo play utilizado en una pregunta y en una respuesta positiva. ¿Ok? Miro el ejercicio number 1. ¿Cuál es mi verbo en el ejercicio number 1? Park. Park en inglés, recuerden que era estacionar. ¿Ok? So, where the car? ¿Dónde estacionaste el auto? ¿Qué me falta acá? Un auxiliar. Y acá recién el verbo en infinitivo, porque es una pregunta. Entonces, where did you park the car? I parked it near the restaurant. Y ahí sí, a park le tengo que agregar la ed al final, porque es una oración positiva. Lo estacioné cerca del restaurante. I parked it near the restaurant. Number 2. You finish your homework. Acá tenemos el verbo finished, ¿ok? Entonces, ¿terminaste tu tarea? No, no la terminé. No la terminé por completo, en realidad, dice. Era muy tarde. Entonces, ¿qué necesito acá? Nuevamente, ¿no es cierto? Un auxiliar, el verbo en infinitivo.
Y acá la negación, ¿ok? Entonces, did you finish your homework? No, I didn't all of it. No lo terminé por completo, a eso se refiere. I didn't all of it. It was very late. Era muy tarde. Number 3. What you at university? Y el verbo es study, estudiar. Entonces, ¿qué estudiaste en la universidad? Estamos hablando del pasado. Yo estudié economía. ¿Cómo digo eso? What did you study at university? Auxiliar, verbo en infinitivo. Y acá sí el verbo con ed al final. Saco la y y agrego ied. I studied economics. ¿Ok? Les dejo a ustedes que completen el resto y con eso terminamos por hoy. ¿Ok? See you on Thursday. Nos vemos el jueves y cualquier duda que tengan, por favor, consulten. ¿Ok? Bye bye.